Una de las habilidades que aprendimos fue la de desarrollar programas en lenguaje Arduino. Esto lo tuvimos que aplicar, por supuesto, para el proyecto final. Una idea que se nos ocurrió fue, ¿por qué no hacerle una animación a la flor que sea chica y sea grande, no? Entonces el problema fue cómo hacemos para relacionar esos ejes, esas coordenadas Y, J con una animación que agrande y achique, ¿no? En lo que consiste en realidad es, ya que mira, teníamos así una matriz IJ, teníamos así 0, 0, 1. Queríamos que esto pasara a ser así. Es decir, ¿se entiende la idea? Es que esta línea que va así se vaya corriendo cada vez más. Que vaya bajando y después que vuelva a subir. Entonces lo que teníamos que hacerle era, a medida que iban pasando las vueltas, sumarle una constante posición, una variable, perdón, que iba cambiando a medida que iba pasando la cantidad de vueltas y el tiempo. Y nada, se regulaba más o menos con el mismo sistema que la matriz flor, que va y viene. Esto también queríamos hacer con la posición, que fuera y viniera. Y nada, más o menos un poco jugó esa misma mecánica y terminó lográndose que la flor, que sea chica, vuelva a aparecer afuera y después se vuelve a agrandar y vuelvan a ser desde adentro. Acá, como se puede observar, la matriz está girada a 90 grados, es la misma que la anterior hasta aquí. Ya que nuestra figura era simple, es decir, era una diagonal de unos que subía y que bajaba, que quedaba en definitiva, si esta fuera la línea de unos, era así en la matriz, y en la rueda quedaba más o menos de este estilo, así, quedaba más o menos lo que se parece a una flor. De lo que nos dimos cuenta fue que partíamos de la base de una matriz de identidad, que en la diagonal de unos siempre se cumplía que I era igual a J. Acá empieza desde el 0, 0, por ser una matriz empieza desde el 0, 0. Acá se cumple siempre, 0 igual 0, 1 igual 1, etc. Que en una función se puede dar, es una función identidad también, donde I es igual a X. ¿Qué pasaba ya en este caso? Bueno, en este caso era al revés. Era algo como I igual a menos X. Pero ¿qué pasaba si I era igual a menos X? Pasaba esto y tomaba valores negativos, lo que no queríamos. Teníamos que subir esta función un poco más. Hasta acá. Acá se cumple, o mejor dicho, casi se cumple que tomando I como J y X como I, se cumple que J es igual a menos I más cantidad de LEDs menos 1. ¿Por qué digo casi? Porque solo si comenzamos desde aquí como el 0, si pusiéramos acá un 0, un 1, y así, 2, 3, aquí ya no iría, aquí tengo 6. Ahí sí se cumple, porque decimos que J es igual a menos I más cantidad de LEDs menos 1. Y probamos 0, 3,
sería j, esto sería 0 más cantidad de leds menos 1, es 3, si se cumple. Acá en j2, acá en i menos 1 más 3 también se cumple. Y así se va cumpliendo hasta llegar hasta acá. El tema es que en realidad nosotros no tenemos un 0 ahí, tenemos un 3, un 4, un 5, 3 también se cumple. Y así se va cumpliendo hasta llegar hasta acá. El tema es que en realidad nosotros no tenemos un 0 ahí, tenemos un 3, un 4, un 5. ¿Y qué pasa en realidad? Lo que pasa es que esto se sigue cumpliendo si agregamos que este número sea el resto de dividir entre leds menos 1. Si le aplicamos, perdón, el resto de dividir este número sobre leds menos 1, si se cumple que es igual a la función que está acá. En este caso, el resto de 3 sobre leds menos 1, que sería 4 menos 1, 3. Resto de 3 sobre 3 da 0, es lo que pusimos acá anteriormente. El resto de 4 da 1, el resto de 5 da 2. Y así sucesivamente. Lo que pasa acá es que después, hasta acá venimos bien. Después acá ya no se cumple que es igual a j. ¿Qué se cumple? Que este número, que el resto de este número sobre leds menos 1 sí es igual a esto. Entonces, a todo el programa lo que tenemos que hacerle a la i, digamos, es hacerle al resto entre leds menos 1. Y ahí sí se cumple que para hasta acá, hasta bloques impares, a ver, 4 da 1, el resto de 5 da 2, y así sucesivamente. Lo que pasa acá es que después, hasta acá venimos bien. Después acá ya no se cumple que es igual a j. ¿Qué se cumple? Que este número, que el resto de este número sobre leds menos 1 sí es igual a esto. Entonces, a todo el programa lo que tenemos que hacerle a la i, digamos, es hacerle al resto entre leds menos 1. Y ahí sí se cumple que para hasta acá, hasta bloques impares, a ver, hacemos así, bloques impares, se cumple lo de i igual a j, y para bloques pares se cumple que j es igual a menos i más leds menos 1. Como les decía, en los bloques impares se cumple que i resto leds menos 1 es igual a j, y en bloques pares se cumple que menos i resto leds menos 1 más leds menos 1 es igual a j. ¿Qué nos pasaba para la recorrida del for en cada fila, o sea, en cada columna en este caso? Nos pasaba que a lo que queríamos que la estrella o la flor fuera de puntas que nosotros pudiéramos regular, o sea que cambiando una constante se pudiera cambiar la cantidad de puntas, dependíamos de que teníamos que calcular la cantidad de filas en función de la cantidad de puntas que tenían. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Nos fijábamos acá, porque nos fijamos hasta acá porque acá, desde acá ya se empieza a repetir, entonces vamos hasta acá. Hacíamos 2 por leds menos 1 por puntas. Se puede observar que esto se repite, o sea, vienen de a bloques de a leds menos 1. Entonces es 2, cada punta va a tener 2 bloques de leds menos 1
por la cantidad de puntos que sea. Y esto va a ser igual a filas. En cuanto a la cantidad de columnas, dependía de los LEDs únicamente, así que cambiando la constante LED ya estaría. El siguiente problema que se nos presentó fue que, ¿cómo hacíamos? Porque en vez de ser una tira de LED sola, queríamos que fueran dos para que la imagen se viera mejor. ¿Cómo hacíamos para combinar esa segunda tira sin mezclar las imágenes? Entonces lo que hicimos fue poner una tira de LED acá, que sabíamos que iba a ir ahí, y como la otra estaba a 180 grados con respecto a la primera, dijimos, bueno, si el total tiene 360, lo ponemos a la mitad y listo. Y le agregamos en el programa las mismas funciones que tenía el anterior, que I era igual a J, que menos I más LEDs menos 1 era igual a J, agregando al resto, por supuesto. Solamente que en vez de ponerle solamente I, le poníamos I más filas sobre 2, porque esta sería la cantidad de filas, y entonces al partirlo al medio le sumábamos filas sobre 2 y ya quedaba pronto el programa. Hablando un poco de los detalles de lo que fue el tema de la programación, se nos facilitó el separar el problema, el partir el problema y solucionar cada uno por separado. Primero empezamos con una tira sola, con la flor fija, después le agregamos la segunda tira, después de mucho tiempo, muchos días, hicimos esto de la posición, cada uno con sus errores que hubo que solucionar, como todo, pero se nos facilitó. Yo creo que nos hubiera llevado mucho más tiempo si no hubiéramos organizado bien el programa. Estaba, por ejemplo, partido, como expliqué, en creciente y decreciente, la posición también, estaba comentado, estaba la parte de la posición separada de lo que es la parte del despliegue de filas. Muchas de esas cosas, las constantes estaban bien declaradas. Después hubo un while para no tener problema, un while que preparaba toda la fila y quedaba esperando hasta que los datos cambiaran o el tiempo se fuera de rango, vamos a decir, por cada fila. Y muchos detalles así, que también se usó GeoGebra para verificar las funciones que estuvieran bien, que fueran y vinieran antes de ponerlas en el programa. Se usaron muchas herramientas y que hemos aprendido durante el curso, y también nos ayudó la materia de programación para poder desarrollar este programa. Y nada, yo creo que eso nos dio la posibilidad de poder tener un programa a tiempo, prolijo y que se pueda explicar fácilmente como en estos videos. Utilizamos 4 placas para controlar los LEDs, ya que cada placa tenía un shift register, y estos controlan como un máximo de 8 LEDs a la vez. A la hora de pensar en el circuito que íbamos a usar, necesitábamos más pines de salida del Arduino de los que teníamos. Por lo tanto, pensamos en utilizar un cable que tuviera 4 derivaciones como este. Así, con un solo pin de salida del Arduino podíamos abarcar las 4 placas. Pero después nos dimos cuenta que había otra manera de hacerlo que no involucraba tanto soldar y desoldar de cables, que podía llegar a presentar problemas más adelante. Lo que decidimos hacer, en vez de las conexiones múltiples como habíamos pensado, fue conectar todo en un circuito en serie, así reduciendo la cantidad de cables sueltos. Conectamos la primera placa al Arduino y luego con las segundas conexiones que estaban en el diseño las conectamos entre sí. Así conectando los referentes pines, que eran el SR Clear, el SR Clock y un par más. También algo que conectamos, que eso nos dio un poco más de pelea, que tuvimos que probarlo porque no estábamos seguros si funcionaba, era conectar el último de la conexión de BCC de las placas a el sensor Hall, porque esa era una duda que teníamos y no sabíamos cómo iba a terminar de funcionar. Pero, fue como quedó. El diseño que nosotros decidimos utilizar para el proyecto fue un diseño de una flor que se abre y se cierra concéntricamente. Decidimos utilizar 2 tiras de 16 LED cada una. Decidimos utilizar 32 LED para así obtener una mejor resolución de imagen
También las placas las pusimos lo más céntricas posible. Usamos cinta aisladora en los rayos para aislar. En cada paquete de placas utilizamos un cartón para aislar. También en las placas, como Nacho nos dijo que el cartón conducía un poco, tuvimos que también usar cinta aisladora. El problema que tuvimos fue que imprimimos las placas en espejo, entonces tuvimos que dar vuelta a los shift register. Como el regulador de voltaje no cumplía ninguna función, lo usamos para unir las placas entre sí.